Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. En este video vamos a aprender a programar en Python en un algoritmo para detectar si un número es primo o no a partir del teorema de Wilson. El teorema de Wilson dice, matemáticamente primero debemos de saber que el teorema de Wilson dice que para que cualquier número entero eh, mayor a 1 sea un número primo, se tiene que cumplir que el n factorial, el n menos 1 factorial más 1, esto tiene que ser divisible, el resultado tiene que ser divisible entre el número n. ¿Sí? Si nosotros queremos saber si el valor o el número n es un número primo, tenemos que utilizar su n menos 1 factorial, le tenemos que sumar más 1. Y si este resultado es divisible entre el número original, entonces dicho número original es un número primo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si el número 3 es un número primo, pues muy sencillo, donde n equivale a 3. Entonces vamos a sacar el n menos 1 factorial, que en este caso va a ser 3 menos 1 factorial más 1. Y esto es igual a 3 menos 1 factorial, es 2 factorial más 1. 2 factorial es 2 por 1. Y bueno, esto es más 1. Y esto es igual a 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, n menos 1 factorial nos dio 3. Entonces, si 3 es divisible sobre el número original, que en este caso elegimos el 3, entonces es un número primo. Vamos a saber calcular si es cierto, donde n original es el 3, ¿sí? Y esto, ¿sí? Donde esto es igual al n menos 1 factorial más 1 sobre n, ¿ok? Entonces sería 3 sobre n, donde sería 3 sobre 3. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues esto es una simple división, ¿no? Esto quedaría como 3 dividido en 3, 1 por 3, 3 para el 3, 0, ¿ok? Entonces, como el residuo es 0, como este residuo nos dio 0, ¿sí? Como este residuo nos dio 0, por lo tanto esto sí es divisible. El 3 sobre 3 sí fue divisible. Y por lo tanto, como el n menos 1 factorial más 1 sobre n sí dio residuo 0, por lo tanto esto sí es un número primo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, n igual a 3 es primo. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si el n fuera igual a 2, si n fuera igual a 4, que nosotros ya sabemos que el 4 no es un número primo, el 4 no es un número primo, entonces n es igual a 4. Vamos a sacar cuánto equivale el n menos 1 factorial más 1 sobre n. Entonces aquí tendremos que n es igual a 4, tendríamos 4 menos 1 factorial más 1, todo esto dividido sobre n, y esto es igual a 3 factorial más 1 en 4. Esto es igual a 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, ¿no? Más 1 sobre 4. Y entonces esto va a ser igual a 7 sobre 4. Vamos a ver si esto es divisible. Vamos a sacar la división. Entonces este número que está abajo sale afuera de la casilla, y adentro de la casilla el 7, ¿no? 1 por 4, 4. Para el 7, 3. Entonces vemos que su residuo, este es el residuo, fue distinto a 0. Por lo tanto, no es divisible. No es divisible. Entonces, como fue residuo diferente de 0, en n igual a 4 no es número primo. Entonces así funciona el teorema de Wilson para detectar si un número entero es un número primo. ¿Ok? Entonces, ya que vimos estos dos ejemplos, pues vamos a programar todas estas matemáticas en Python. Bien, entonces vamos a crear la función
de run, que es la que inicia todo el programa, def run, y bueno, voy a poner aquí el path. Voy a guardar el archivo. Bueno, entonces ya declaré la función run, y bueno, ahora vamos a poner el entry point de Python. Entonces if-name igual a main. Aquí ya podemos iniciar con la función del programa original, que es run, y ya, ¿no? Entonces podemos empezar a programar. Ok, lo primero que voy a programar va a ser una función que va a sacar el factorial del número que nosotros entremos o digitemos en el programa, el cual le voy a poner def factorial. Esta función va a calcular el factorial del número. Y bueno, entonces sería lo primero que necesitamos es, vamos a declarar una variable que se llama factorial. Le vamos a igualar a 1, ya voy a explicar por qué. Y ya de ahí vamos a ejecutar un ciclo for i in range, en el rango desde el 1 hasta el número que nos den más 1. Esta variable número va a ser el valor numérico que le pidamos al usuario para detectar si dicho número va a ser un número primo o no. Este variable número va a ser lo equivalente a la variable n. Entonces vamos a ejecutar un ciclo for desde el 1 hasta el número más 1. ¿Por qué es esto del 1 hasta el número más 1? Porque esto va a ejecutar desde el número 1 hasta, por ejemplo, si el usuario mete el número 5, entonces si yo nada más le dejara número, así nada más, el ciclo for se va a ejecutar desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Sabiendo que el usuario metió el 5, porque así funcionan estos rangos, ¿sí? Para llegar al número final que nosotros queremos, al número original, el número de ciclos, siempre le vamos a sumar un 1, porque cuando el usuario meta, por ejemplo, el número 5, este for se va a ejecutar desde el 1 hasta el 5. Por eso le puse el número más 1. Entonces vamos a ejecutar este for la n veces la cantidad del número que nosotros metamos. Vamos a obtener una variable factorial, la cual va a ser igual a factorial por número. Y después la variable número vamos a hacer que en cada ciclo del proceso se reduzca en 1. Y vamos a regresar, después de ejecutar el ciclo for, la variable factorial. Bueno, entonces ya quedó esto. Vamos a explicar esto. Vamos a iniciar con una variable que se llama factorial, que va a estar igualado a 1. Y bueno, esta la vamos a meter al ciclo for. El for va a estar en un rango desde el 1 hasta el número que nosotros queremos saber si es primo o no, más 1. Y bueno, ¿esto por qué es así? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos el mismo código for i in range, supongamos que el número que nosotros queremos saber si es primo o no es el número 3, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de código sería desde el 1 hasta el 3, ¿no? Supongamos que yo lo pongo así, sí, que lo dejara sin el más 1, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sucede. Y aquí me equivoqué, tengo que poner pi, y ahora sí, for i in range, ¿sí? Desde el 1 hasta el 3. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces yo le pongo aquí print y que imprima el número 1, ¿no? Entonces, si hacemos y ejecutamos este ciclo for en el rango de 1 a 3, el ciclo se va a ejecutar nada más 2 veces, ¿ok? Y lo que a nosotros nos interesa es que el ciclo se repita 3 veces o la cantidad del número que nosotros vamos a testear. Entonces aquí le voy a poner for i in range desde 1 hasta n más 1, ¿ok? O sea, un 4.
porque queremos que este ciclo se ejecute n veces, o sea, 3 veces, ¿no? Print, y aquí vamos a poner que imprima el 1, ¿no? Entonces, si le ponemos el n más 1, el ciclo for se va a ejecutar 3 veces, o sea, el número que nosotros estamos testeando. Entonces, por eso aquí se le pone el ciclo for el más 1, ¿ok? Y esta variable factorial, bueno, la variable factorial es al principio, a la ejecución del primer ciclo for, va a equivaler a A1, ¿no? A1 por el número que nosotros le metamos. Por ejemplo, nosotros estamos testeando el número 3, ¿no? Queremos saber si este es primo o no. Entonces, en el primer ciclo de ejecución, ¿sí?, el factorial va a equivaler a factorial por número, pero factorial ya está inicializado por 1, entonces va a ser 1 por el número que le metamos, el número va a ser el 3, ¿no? Entonces, factorial en la primera ejecución del ciclo for va a equivaler a 3, ¿ok? Y te lo voy a poner aquí. Factorial va a equivaler a 3. Y ahora vamos a ver qué sucede en la primera ejecución con esto. Número va a ser igual al número menos 1, ¿ok? Sabemos que el número es el 3, ¿no? Número es igual a 3 en la primera ciclo de ejecución, ¿ok? Entonces, número va a ser igual a número menos 1, ¿sí? Entonces, número obviamente va a ser 2, ¿no? Entonces, después de la primera ejecución de este primer ciclo for, número va a equivaler a 2, ¿ok? Esa fue la primera línea de ejecución, ¿sí? Como esto se va a ejecutar 3 veces, vamos a ver qué pasa en la segunda ejecución del código, ¿no? En la segunda ejecución del for, esto, bueno, el n seguirá valiendo 3, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sucede con factorial, ¿sí? Factorial, en la segunda ejecución del for, factorial, que ya sabíamos que vale 3, ¿ok? Factorial va a equivaler a factorial por número, ¿sí? Pero, esto es lo importante, número para la segunda ejecución del ciclo for ya no equivale a 3, sino va a equivaler a 2. Entonces, la nueva variable factorial va a ser igual a el factorial, que en este caso equivaldría a 3, por el número, que equivale a 2. Y esto ya se ve que esto está sacando el factorial. Entonces, el nuevo factorial va a equivaler a 6, ¿sí? Entonces, aquí en la segunda ejecución del ciclo for, el factorial va a equivaler a 6, ¿ok? Y número va a ser número menos 1, o sea, número va a ser igual a 2 menos 1, que es 1, ¿ok? Entonces aquí voy a poner número va a equivaler a 1. Y como le pusimos aquí el más 1, este ciclo for se va a ejecutar n veces, donde n es 3, entonces se va a ejecutar 3 veces este código, ¿ok? Donde n seguirá siendo 3. Y ahora vamos a ver qué pasa con factorial. Vamos a ver qué sucede. Factorial. Ok. Este factorial va a ser igual a factorial por número. En este tercer y último ciclo, factorial de nuestro ejemplo va a ser igual a factorial por número. Factorial del ciclo pasado, ¿cuánto equivalía? 6. Por número. Número del ciclo pasado, 1. Entonces va a ser igual a factorial por número. Entonces la nueva variable factorial se va a quedar exactamente igual, o sea, el 6. Y bueno, aquí número va a ser igual al número menos 1. En el ciclo pasado valía 1, ahora va a valer 0. ¿Ok? Y ya sé que se ejecutó 3 veces, ¿sí? Ya salimos del ciclo for y nos va a regresar la variable factorial. La variable factorial en el último ciclo nos va a equivaler a 6, ¿sí? Entonces, después de todo este último ciclo, la variable factorial va a equivaler a 6. Y 6 efectivamente es el factorial de 3, ¿sí? 3 por 2 por 1, 6.
Entonces, este fue en el ejemplo donde n equivale a 3, ¿ok? Pero aquí podemos meterle cualquier número entero mayor a 1, como por ejemplo 10, 100, 5, 50, y va a calcular su factorial de manera automática. Entonces, esta es la primera función, la función del factorial. Ahora vamos a programar otra función, la cual va a mostrar el resultado final, ¿sí? Vamos a poner aquí mostrar guión resultado. Ok, bueno, entonces aquí primero vamos a declarar una variable, la cual vamos a ejecutar la función factorial de x, donde x va a ser la variable que se va a introducir a esta función, ¿sí? Entonces el teorema de Wilson dice que tiene que ser n, donde x va a equivaler a n, ¿sí? Es más, le voy a poner en vez de x, voy a poner n, ¿sí? N menos 1. Entonces esto va a calcular el factorial de n menos 1 y le vamos a sumar 1. Entonces y va a ser el resultado final. Entonces a este resultado y vamos a tener que comprobar si es divisible, ¿sí? Entonces el factorial de n menos 1 más 1, que es y, vamos a comprobar si es divisible con el número que nosotros queremos testear, que en este caso es n. Entonces esto va a ser la operación del módulo. Y recordemos que lo que habíamos visto, si la división en módulo de n-1 factorial menos 1, que es y, ¿sí? Dividido sobre n, si nos dio residuo 0, esto significa que entonces si es un número primo. Entonces aquí le voy a poner si y sobre n da residuo 0, entonces estamos hablando de que esto es un número primo. Entonces vamos a imprimir print este es un número primo. Si no, pues vamos a imprimir este no es primo. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a explicar. Esta función vamos a tener el parámetro de entrada, que es el valor n, o sea el valor a testear, y aquí con la variable y se le va a ejecutar la función factorial menos 1 para obtener el n-1 factorial, y si él le va a sumar más 1. Entonces y va a ser el numerador que ya habíamos visto. Y va a ser literalmente el numerador este que estamos viendo aquí en la pantalla. Este va a ser el valor de y, ¿sí? Este va a ser y. Y es n-1 factorial más 1. Y bueno, n en la línea de código seguirá siendo n. Entonces, básicamente, cuando nosotros ponemos y módulo n, es como si estuviéramos poniendo, y si nosotros pusiéramos y módulo n, esto es exactamente lo mismo como si pusiéramos n dividido en y. Entonces, si aquí tenemos residuo 0, ¿sí? Si tenemos residuo 0, entonces es primo. Y si es distinto de 0, el residuo, entonces no es primo. Entonces básicamente eso es lo que programamos aquí. Ok, entonces ya vamos a poner lo que vamos a programar en la función run. Y bueno, ponemos la variable x, le vamos a pedir al usuario input, ingrese su número a testear, y ya lo va a ingresar. Entonces, y bueno, entonces ya que pedimos input de ingrese su número a testear, algo curioso va a suceder cuando el usuario meta el input igual a 1. Cuando quiera testear el n igual a 1, lo que va a suceder es que vamos a entrar a esta función donde n va a equivaler a 1 y donde y va a tomar el valor de y va a equivaler al valor de factorial de n, que en este caso es 1, menos 1, ¿ok? Más 1, que en este caso va a ser igual al factorial de 0
más 1. Ya sabemos que el factorial de 0 es un 1, ¿ok? Más 1. Y esto es equivalente a 2. Entonces, cuando el usuario teste el n igual a 1, la y va a equivaler a 2, ¿ok? Entonces, algo curioso va a suceder cuando querramos ejecutar esta línea de código de y sobre n, ¿no? Por ejemplo, en este caso es 2. 2 sobre n, que en este caso n equivale a 1, nos va a dar resultado 0. Entonces nosotros sabemos que cuando da residuo 0 se va a tratar de un número primo, pero mucho ojo, como podemos ver en las imágenes aquí de Google, el número 1 no es primo, los primos son nada más los que están en amarillo. Entonces aquí este es una pequeña falla de este programa que va a solucionar cualquier n mayor a 1, ¿sí? Menos el n igual a 1. Entonces va a funcionar el algoritmo con n igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta que tú quieras, pero justo con el 1 no va a funcionar. Entonces no pasa nada, simple y sencillamente vamos a poner aquí un if x es igual a 1, o sea, si el usuario metió el 1, ¿sí? Por pura casualidad, entonces vamos a imprimir print este número. Bueno, vamos a poner este no es primo y ya solucionamos este problema, ¿ok? Si no, ahora sí vamos a ejecutar el algoritmo que ya programamos. Vamos a ejecutar la función mostrar resultado. Aquí lo voy a igualar a una variable que le voy a llamar resultado, y esto va a invocar a la función mostrar resultado, donde el parámetro de entrada va a ser el número n, ¿no? Entonces ya está. Y aquí, como este es un input y lo que vamos a ingresar es un char, el usuario va a ingresar un char, lo tenemos que convertir a entero para poderlo meter a las funciones. Y ya haciendo esto, es todo lo del código. Y ya, ¿no? Se va a ejecutar el entry point y ya, esto es todo. Bueno, entonces vamos a ejecutar el programa y le vamos a poner py, el nombre es primo o no.py y ya, ¿no? Ingrese su número a testear. Vamos a probar con el 1, ya sabemos que va a imprimir el no es primo, ¿ok? Y bueno, vamos a testear con otro número. Por ejemplo, aquí vemos que un número que sí sea primo, por ejemplo el 3, sí es un número primo. Entonces vamos a testear con el 3, el 3, ¿no? Este es un número primo. Ahora vamos a testear con por ejemplo el 6, que no es número primo. Entonces vamos a poner el 6 y este no es primo, ¿ok? Ahora otro, por ejemplo el 97. El 97, ingrese el número, este es un número primo. Y por ejemplo el 98, que no es primo, vamos a probar, ingrese el número 98. Y así, cualquier número que nosotros le metamos, por ejemplo el 35, no es primo, ¿no? 35, ahí está. Y bueno, entonces, esto es todo el código, ¿sí? Así se programa este algoritmo. Como quiera, todas estas líneas de código que yo puse aquí del programa las voy a dejar aquí abajo en un link de GitHub, y aquí abajo al final de la caja de comentarios voy a dejar el link para que tú accedas a todo este código, ¿no? Te lo voy a dejar aquí abajo el código. Espero que haya quedado claro, que lo hayas entendido. Si te gustó, dime. Si le entendiste, dime. Si no le entendiste a lo que puse, pues también dime, no pasa nada. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Dale like y compártelo si te gustó. Y bueno, nos vemos para la que sigue.